solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación. Apertura polémica del año judicial con tirón de orejas del presidente de este órgano, Carlos Lesmes, a los principales líderes políticos para que lleguen a un acuerdo para su renovación o, de lo contrario, una frase que suena a amenaza. Tendrá que tomar decisiones que no le gustan. Quién sabe si su dimisión. Lesmes ha sido rotundo al calificar la reforma del gobierno que les retiró competencias para realizar nombramientos discrecionales mientras siga el mandato vencido como el mayor estropicio que se ha producido en la cúpula judicial en toda su historia democrática. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si la crisis energética tras la guerra de Ucrania y el cierre de grifo del gas por parte de Rusia está revivando un debate que parecía cerrado en Europa, el de la energía nuclear. Después de que Alemania prorrogue la duración de varias de sus centrales nucleares, había dudas de si España haría lo mismo, pero por el momento en nuestro país no hay prórroga. Todavía quedan años hasta que se cierren las nucleares. También es verdad que aquí el plazo termina en 2035, mientras que en Alemania se iban a cerrar este 31 de diciembre. El gobierno considera que hay tiempo y niega que se vayan a construir más centrales, lanzando una pregunta envenenada a quienes defienden su instalación. ¿Dónde la pondrían? El debate tiene su miga, habida cuenta de que la energía nuclear es limpia respecto a gases de efecto invernadero, pero supone un gran riesgo en caso de accidente. A quienes se oponen a este tipo de centrales nucleares recuerdan el ejemplo de Zaporilla, una central ucraniana rehén de Rusia y expuesta a los bombardeos de la guerra o a un sabotaje que sería desastroso. Más de 11.000 personas han llegado en patera a las islas solo en lo que va de año. Los últimos rescates se produjeron en la tarde de ayer, cerca de Lanzarote y Fuerteventura. Pero los movimientos migratorios se producen en todo el mundo. Venezuela ha pasado de ser un país de acogida a ser el origen ya desde hace años de una diáspora que llega a España o también a Estados Unidos. Pero este país no tiene acuerdos de repatriación con Venezuela, así que no son expulsados de allí. Veremos cómo son los controles a los que son sometidos por las autoridades estadounidenses, los miles de venezolanos que están llegando allí prácticamente cada día. Y precisamente en aquel país ha comenzado el curso para los alumnos de la escuela de Uvalde, víctimas del tiroteo que acabó con la vida de 19 de sus compañeros y 2 de sus profesores. Una vuelta traumática en escenarios diferentes, pero con las medidas de seguridad enormes y que siempre parecen ser pocas, en un estado donde cualquiera puede portar armas con total libertad. La sensación es que, tristemente, algo así puede volver a pasar. La guerra de Ucrania sigue también cobrándose víctimas. Por ejemplo, una mujer de 73 años alcanzada por un misil ruso mientras dormía en su casa. El ataque tuvo lugar de madrugada a las afueras de la ciudad de Kharkov, dejando una decena de heridos y varios edificios dañados. Ucrania afirma seguir progresando en la contraofensiva que lleva a cabo en varios puntos del país. Uno de los últimos territorios liberados es el de la región de Jersón. Un soldado ucraniano izaba la bandera nacional tras recuperar este enclave, donde tampoco cesan los combates en torno a la central nuclear de Zaporilla. Los expertos advierten de graves consecuencias si siguen cayendo bombas en este territorio. Los expertos advierten, si no cesan los disparos en Zaporilla, habrá riesgo de desastre. Es la principal conclusión del informe elaborado por los técnicos de la Agencia Internacional de Energía Atómica que han examinado la central nuclear. El ataque físico, consciente o inconscientemente, que ha recibido esta instalación y que pude ver y evaluar junto a mis expertos es inaceptable. Están jugando con fuego y podría ocurrir algo muy catastrófico, advertía este martes el director general de la agencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Ante tales evidencias, el secretario general de Naciones Unidas insta a ambas partes a acordar un perímetro desmilitarizado alrededor de la planta, actualmente controlada por Rusia. Las fuerzas rusas y ucranianas deben comprometerse a no participar en ninguna actividad militar hacia la planta o desde la planta, reclama Antonio Guterres.
Zelensky da el sí a desmilitarizar el territorio, ya que, según asegura, es la presencia rusa la que pone a la estación al borde de un desastre de radiación. Y mientras, los ciudadanos de Zaporilla viven una constante tensa calma, confían en que cesen de una vez por todas los combates alrededor de la central nuclear más grande de Europa. Como especialistas en ese campo, tienen que gritar al mundo SOS, hagamos algo para que se pueda detener a este bicho raro, comenta esta residente. Esperemos que algo cambie a mejor en cuanto a los bombardeos, que la situación sea menos tensa, desea este vecino. Pero la tensión en la zona no cesa. Rusia asegura que Ucrania ha disparado 20 proyectiles cerca de la central en las últimas 24 horas, 3 de ellos muy cerca de la planta nuclear. De las nucleares se habla en Europa por el peligro de Zaporilla y por la necesidad de generar energía ahora que Rusia ha cortado el grifo del gas. En España se mantienen aún varias centrales nucleares que están cerradas para 2035, serán cerradas para esa fecha, pero el gobierno no cree necesario prorrogarlas. El presidente, Pedro Sánchez, ha descartado además construir nuevas instalaciones, pues llevaría, dice, entre 15 y 20 años, por lo que no solucionaría la situación actual. Pero el jefe del Ejecutivo ha lanzado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ha mostrado partidaria de más centrales, una pregunta envenenada. ¿En qué pueblo de su región la construiría? A mí me gustaría saber si la señora Ayuso está dispuesta a construir una central nuclear en la Comunidad de Madrid. Estaría bien que nos dijera en qué pueblo, en qué localidad de la Comunidad de Madrid quiere construir una central nuclear. Pero hablamos con Carlos Vázquez Rodríguez, es investigador de la Universidad Politécnica de Madrid, especializado en seguridad nuclear, además es miembro de la organización Jóvenes Nucleares. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ya le imagino partidario de este tipo de energía, pero lo cierto es que la opinión pública parece claramente decantada en contra, en general. ¿Cree usted que ahora mismo la crisis energética, el cierre del gas, esta situación que estamos pasando, está haciendo que cambie la percepción? Sin duda, al menos por lo que a mí me llega, yo sí que percibo un cambio en la opinión pública a favor o hacia una opinión más positiva que la energía nuclear. Yo no me gusta pensar que esto es una consecuencia de la situación que vivimos y de consecuencias de la guerra, inflación, bueno, todos los problemas que nos rodean en el día a día, porque creo que es una tendencia a favor de la nuclear que simplemente se ha acelerado, que ya existía antes de toda esta situación. Porque las ventajas de la nuclear ya estaban ahí antes de que estallase el conflicto. La estabilidad que puede aportar la nuclear a los precios de la energía ya estaba ahí antes del conflicto. A nivel de seguridad energética, lo que puede aportar el combustible nuclear, mucho menos inestable que el gas, ya estaba ahí antes del conflicto. ¿Qué pasa? Que ahora la seguridad energética nos hemos visto que nos podemos quedar sin energía y se ha puesto en el centro del tablero. Por eso lo ha acelerado y, sobre todo, la capacidad de la nuclear para, junto con las renovables, ayudarnos a tener un sistema bajo en emisiones, ayudarnos a descarbonizar nuestra economía y nuestra sociedad, ya estaba ahí antes de la guerra. Entonces, se ha acelerado, pero la consecuencia es la aceleración. Todo lo bueno ya estaba ahí antes. Claro, pero en la balanza del debate parece que pesan más los peligros de un accidente nuclear que las ventajas que puede aportar esta energía. ¿Está de acuerdo? Bueno, yo creo que las opiniones personales en este sentido dependen mucho de nuestro contexto, nuestras experiencias personales y nuestro conocimiento, ¿no? Al final, si un ciudadano medio no sabe que lo que sale de las torres de refrigeración, las famosas torres de las centrales nucleares, es vapor de agua y ningún no es un gas contaminante, no va a ser capaz de medir los pros que tiene esta tecnología, ¿no? Y si un ciudadano medio no percibe todos los riesgos que hay asociados al cambio climático, tampoco va a saber contra qué otros contras nos estamos enfrentando, ¿no? Al final todo es una balanza y dependiendo de nuestra percepción, nuestras experiencias y nuestros conocimientos, pesará más los pros o los contras, claro. Claro, pero fíjese usted, por ejemplo, ahora la central de Zaporilla, prácticamente tomada como rehén ahora mismo por el ejército ruso, los bombardeos cayendo justo al lado. ¿El riesgo de un accidente, por ejemplo, allí, compensa las ventajas? La situación allí es tremendamente particular, no creo. De hecho, es la primera vez
en la historia que una central nuclear comercial se ve en medio de un conflicto armado. Sin duda la situación allí es muy particular y no tengo más que atenerme a las palabras que acabáis de emitir del presidente de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. La situación allí es gravísima y no se puede jugar con fuego de esa manera. Por la tranquilidad o por tener una foto completa, también hay que decir que la central nuclear de Zaporilla, por suerte, sigue estándares europeos de seguridad. Ya ha habido cortes de electricidad provocados por el conflicto armado, que es algo que nunca debe suceder en una central nuclear, y por suerte todos estos sistemas de seguridad, estándares europeos que obligan a la central a tener fuentes alternativas de electricidad aparte del tendido eléctrico, hace que la situación no haya ido a más. Por de todas verlo... maneras, Sí. Perdona que te corte, a mí me recuerda mucho a la situación de las vacunas cuando se ponía en una balanza los beneficios y los riesgos, ¿verdad? Que todos hablábamos de los trombos que se producían, los pocos trombos que hubo asociados, por ejemplo, a las vacunas de AstraZeneca, pero todos aceptábamos que los beneficios que nos daban las vacunas eran muchos mayores que esos riesgos. Cuando sabemos o la OMS nos dice que hay 7 millones de muertes todos los años, 7 millones, por culpa de la contaminación atmosférica, evidentemente tenemos que poner el riesgo y el beneficio en esa balanza. Y la lucha contra el cambio climático es muy importante. Vayamos a esto. Efectivamente, una central nuclear es beneficiosa respecto a los gases que se emiten a la atmósfera, el efecto invernadero, etcétera. Por hacernos una idea, no sé si tiene algún tipo de equivalencia de cuánta energía fósil habría que quemar o cuántos parques eólicos habría que construir para generar la energía de una central nuclear media. Me haces una pregunta muy compleja. No se puede dar un número concreto. Es verdad que es un cálculo complejo, pero por decirte una aproximación... Una equivalencia. Sí. Mira, en España tenemos un 6% de nuestra potencia instalada es nuclear y un 25% es eólica. Hay 5 veces más eólica que nuclear. Pero al final del año las dos producen cantidades muy similares de energía porque la nuclear opera el 90% de las horas y la eólica opera un 20%. Ahí tienes un factor 4 más o menos en promedio que habría que seguir discutiendo, pero como un número gordo es ese. Bueno, pues son aportaciones a este debate que ha vuelto a revivir también en nuestro país a consecuencia de esta crisis energética y porque probablemente siga adelante. Estaremos en contacto. Carlos, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, van a ver dos fotos enfrentadas, dos perspectivas diferentes de cómo Putin supervisa las maniobras de su ejército y el de Kazajistán, con el que tampoco se llevan muy bien, no se crean, en el extremo oeste de su país. Bueno, las actitudes son bien distintas. Cercanía, aquí lo ven, miren esa sonrisa, esas miradas cómplices con su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y al otro lado, atentos a la frialdad siberiana con el jefe del Estado Mayor, que lo vamos a ver en la siguiente imagen. Es el general Valery Gerasimov, con quien se dice que no está satisfecho por cómo se están llevando a cabo los resultados en la guerra de Ucrania. Bueno, así estuvieron todos los ejercicios, sin mirarse y bien distanciados, como pueden observar. No apostaríamos por un largo mandato para Gerasimov viendo esta imagen, que también, por cierto, tiene sus excusas para no lograr los objetivos esperados frente a Ucrania. Una de ellas puede ser la escasez de armamento moderno. Rusia no consigue los chips de alta tecnología que necesita y ha empezado a comprar armas incluso a Corea del Norte. Rusia estaría comprando millones de proyectiles de artillería y cohetes de Corea del Norte, según informaciones desclasificadas de la inteligencia estadounidense. Esta información es relevante para la lucha en el sentido de que, nuevamente, es indicativa de la situación en la que se encuentra Rusia y muestra el hecho de que están tratando de llegar a actores internacionales como Irán y Corea del Norte. El Pentágono proporcionó pocos detalles como el armamento exacto, el momento o el tamaño del envío, y aún no hay forma de verificar la venta de manera independiente. Sin embargo, la divulgación se produce días después de que Rusia recibiera envíos iniciales de drones fabricados en Irán. Hasta ahora las sanciones económicas no han paralizado a Rusia. Sin embargo, a nivel militar, las sanciones han bloqueado eficazmente la capacidad rusa de reconstruir su ejército y comprar tecnología bélica frente a los contraataques ucranianos. Moscú esperaba que China estuviera dispuesta a oponerse a estas sanciones y controles de exportaciones. Beijing ha comprado petróleo ruso con descuento, esto sí,
pero respetando las limitaciones occidentales sin intentar vender equipos y armas a Rusia. Bueno, continuamos con los problemas generados por la guerra de Ucrania. Esta misma mañana en el Parlamento alemán el canciller proponía medidas para afrontar la crisis energética. Hacía un llamamiento a la unidad de la comunidad internacional en apoyo a Ucrania y también apoyo para topar el precio de la energía. Es decir, Olaf Scholz se ha mostrado favorable a poner un límite de precio al gas que se compra a Rusia. También ha anunciado Scholz la construcción de nuevas infraestructuras que ayuden a abaratar estos precios. Topar los precios es algo que se plantea como posible solución en Europa. A ello se ha referido Vladimir Putin, que ha dicho que si se limitan dejará de vender gas y petróleo. Pues a Rusia dice que le sobran los mercados donde venderlo. Escuchen. Putin hablaba de fiebre de sanciones de Occidente que perjudican al mundo entero. También explicó en un foro en Vladivostok, tras anunciar nuevos acuerdos comerciales, que el Nord Stream está cerrado porque falla una turbina, no por algo que tenga que ver, dice, con las sanciones a su país, pero no son muchos los que le creen. Lo cierto es que las sanciones afectan a todo el planeta. En el Reino Unido, la nueva primera ministra ha prometido un plan de recortes de impuestos y 100.000 millones de euros para rebajar el coste de la energía. Liz Truss plantea congelar la factura eléctrica de los hogares este invierno, realizando préstamos a los proveedores energéticos. Es decir, que los hogares pagarán un mismo precio y la diferencia con el coste real la asumirá el gobierno. Hemos dicho euros, pero siendo el Reino Unido probablemente sean libras. Bueno, este martes el Consejo de Ministros aprobaba el decreto que busca mejorar las condiciones de las empleadas domésticas. Entre las medidas, Isiar Pérez, las empleadas podrán cobrar el paro. Quizás eso es lo que más ha llamado la atención, el principal titular. Sí, esa sin duda es la medida estrella, aunque viene acompañada de otras medidas, como por ejemplo equiparar su situación a la del resto de profesionales o trabajadores del país. Otro de los detalles que nos encontramos con ese Real Decreto es que los despidos tienen que estar justificados y en este sentido ese sistema de desistimiento pues también se erradicará. Es decir, no podemos echar a esa empleada doméstica por cualquier motivo, sino, por ejemplo, como sucede en el resto de trabajos, por un mal comportamiento, o incluso también las familias tendrán que justificarlo si sus ingresos, por ejemplo, se ven reducidos. Otra de las cuestiones, pues elaborará un informe de prevención de riesgos laborales, tal y como lo tienen el resto de convenios colectivos, y también se elaborará una relación de aquellas enfermedades profesionales a las que se enfrentan. También los empleadores se supone que tienen algunos beneficios, como puede ser esa bonificación del 80% en las aportaciones por desempleo. Viene a tratar un poco a las familias prácticamente, ¿no?, como si fuese una empresa. Exactamente. ¿No? En ese caso, una empresa privada. La pregunta que se estarán haciendo muchos: ¿cuándo se podrá empezar a cobrar el paro, por ejemplo? Pues las empleadas domésticas comenzarán a cotizar a partir del 1 de octubre, es decir, a partir del próximo mes empezarán a cotizar y a partir de ahí es cuando ya podrán solicitar ese subsidio por desempleo, al igual que el resto de trabajadores. Pero si hay una cuestión que preocupa y mucho a la Asociación Española de Empleadas Domésticas, es que, entre otras cosas, como bien indicas al principio, las familias se convierten prácticamente en empresas y dice el Gobierno debe acompañarlas en ese proceso para regularizar la situación de estas empleadas domésticas. Que desde el Gobierno pues sí que tengan ese apoyo y esas facilidades para hacer accesible esa contratación a través de las mismas familias, a través de empresas de contratación, pero que sea efectivo, que esto no recaiga en más coste, sea económico o burocrático para las familias, porque si no se va a traducir en una reducción de las contrataciones y esto sí que sería una pena, ¿no? Bueno, pues seguimos en nuestro país. Hoy se ha inaugurado el año judicial y el presidente del Poder Judicial ha hecho un llamamiento a los políticos para que acuerden su renovación, pero elevando el nivel de presión sobre ellos. Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva.
Tomar otras decisiones que ni queremos ni nos gustan es probablemente presentar su dimisión. Así lo ha reconocido él mismo tras su discurso en la charla con los periodistas, esa charla informal que se mantiene. Además, Lesmes propone que se devuelva al Consejo todas las competencias que le retiró el actual gobierno para realizar nombramientos. La renovación del Consejo General del Poder Judicial lleva bloqueada ya casi 4 años. Uvalde, ese nombre ha quedado asociado irremediablemente a la masacre en este estado de Texas, en Estados Unidos, en el que murieron 19 alumnos y 2 profesores. Vuelven a la escuela 4 meses después de la masacre que acabó con la vida de 21 personas. Han sido reubicados en otros centros, pero ninguna medida de seguridad parece suficiente para unos padres que temen que algo así vuelva a suceder. Regresan a las aulas por primera vez tras la masacre escolar más mortal en Estados Unidos en casi una década. Son alumnos de la escuela de Uvalde en Texas. Ahora reasignados en otros centros, vuelven emocionados entre abrazos y con el recuerdo de los 19 compañeros y 2 profesoras que fallecieron durante el tiroteo. Javier perdió a su hija pequeña que el fatídico día este curso acude al colegio para acompañar a la mayor lleno de temores. Como padre, por supuesto, me da dudas que ella venga a la escuela. Pero usted debe saber, ella quiere experimentar eso, su último año. Varias patrullas estatales llevan a cabo labores de vigilancia en el exterior del colegio. Los familiares piden más medidas para que incidentes similares no se repitan. Las cercas no están terminadas, las cámaras no están instaladas, las puertas no están terminadas. Se lamenta Beth Cross, tío de una víctima. Uvalde sigue presionando para que los responsables de los fallos en la respuesta policial rindan cuentas. A diario, casi 1 millar de venezolanos entran en Estados Unidos por la frontera mexicana. Como ambos países, Venezuela y Estados Unidos, no tienen acuerdos de repatriación, no son expulsados de allí. Así que muchos consiguen trasladarse a otras ciudades como Nueva York, donde un juez se encarga de hacer un seguimiento personalizado de cada caso. Todos estos migrantes de Venezuela se están subiendo a un camión en El Paso que los llevará hasta Nueva York. Cuando llegaron a los Estados Unidos después de cruzar el río, ingresaron aquí al centro de procesamiento de la patrulla fronteriza y en pocos minutos ya estaban en las calles del Paso, Texas. Fue toda una travesía, la verdad, saliendo desde Venezuela, pasando la selva del Darién, seguido de los demás países. Ella llegó a la frontera y cargándolos se cruzó el río Bravo. El día que yo pasé no llevaba mucha agua, gracias a Dios. Los llevaba cargados y él, bueno, que es un poquito hábil y como no estaba tan alto, gracias a Dios sí pudo pasar. A los venezolanos, el gobierno de los Estados Unidos no los expulsa. Por ser de un país donde no hay acuerdos migratorios, los reciben y los ayudan. Me gustaría tener un asilo político acá, ya que este es un país donde uno puede lograr sus sueños. Según datos de la patrulla fronteriza, cerca de 900 migrantes son asegurados por día en el sector de El Paso, Texas. Ahora estos venezolanos buscarán un futuro para sus familias, viviendo en Estados Unidos. La búsqueda de una vida mejor es algo que mueve a personas en todo el mundo a salir de su país de la manera que sea. Lo sabemos bien aquí en Canarias, donde este año han llegado más de 11.000 personas a través del mar. En los últimos días, estas personas han llegado especialmente a las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Los últimos rescates se produjeron en la tarde de ayer. La ruta canaria pasa por ser una de las más peligrosas y más aún con esta nueva tendencia que se ha detectado. Embarcaciones, no solo neumáticas, sino en muchas ocasiones de una calidad mala o incluso construidas por los propios migrantes. Manuel Capas, delegado por CGT, Comité de Empresa de la Flota de Salvamento Marítimo. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la travesía de la que hablamos a Canarias es una de las más peligrosas, pero es que además ustedes han detectado que la calidad de las embarcaciones es cada vez peor, ¿no? Sí, al final, bueno, es una travesía peligrosa. El Atlántico es un océano peligroso donde hay muchas millas y poca costa, digamos, ¿no? La única costa son Canarias y en el momento que esas pateras se quedan a la deriva pueden desaparecer en mitad del Atlántico, como ya ha sucedido, y han aparecido incluso pateras en el Caribe. El tema de la calidad de las neumáticas pues son bastante malas. Hay de todo. Hay algunas que son pésimas,
que con nada, con mirarlas prácticamente se rompen, y otras son un poquito mejores. Y bueno, ese es el peligro que tiene, que conlleva el hacer este tipo de travesía con este tipo de embarcación. Bueno, esta semana es que prácticamente una de esas embarcaciones se desintegraba cuando acababan de rescatar a las 56 personas que iban a bordo, ¿no? Sí, efectivamente. Una de ellas hace un par de tardes salimos a hacer un rescate y al final, bueno, la patera explotó y por la mala calidad y bueno, pues la gente fue al agua, fue un poco un desastre. Efectivamente falleció uno de los migrantes porque cayó al agua y entre toda la muchedumbre que había en el agua intentando sobrevivir y agarrándose a lo que pudieron, pues unos encima de otros y uno falleció por desgracia. Claro. Manuel, lo hemos comentado en otras ocasiones, pero es que ese momento de acercamiento, de rescate, en el que parece que ya han salvado la vida, es probablemente uno de los más peligrosos, ¿verdad? Sí, siempre en el momento que dos barcos se juntan en el mar es el momento más peligroso, ¿no? Porque siempre hay uno más duro que otro. En este caso son neumáticas, no dejan de ser globos y depende de la calidad que tenga el tejido de esta neumática, pues puede explotar o no. En este caso en concreto, pues rompió el otro día. Por norma general, pues más o menos vienen desinfladas, pero más o menos vienen medio en condiciones, ¿vale? Independiente de la precariedad de ese tipo de embarcación y sobrecargadas, que es el mayor peligro que conlleva. Claro, es que además yo me imagino que las condiciones del mar no son siempre buenas, o sea que aunque la distancia entre las islas y el continente no es excesivamente grande, igual tienen que soportar olas de varios metros, ¿no?, en esa travesía. Claro, son embarcaciones que no están diseñadas para llevar esa carga tan brutal, pues están navegando, flotando o transportándose entre 40 y 60 personas, que es una sobrecarga a 100 kilos por persona. Tú fíjate la cantidad de kilos que hay soportando encima de una neumática que no deja de ser un elemento que está pegado, ¿no?, de alguna manera. Entonces, bueno, y seguramente no cumplan los estándares de navegación y menos para llevar esa sobrecarga. A lo mejor son embarcaciones para poder llevar 10 o 12 personas como mucho y van 40, 60 personas a bordo, más todas las condiciones de mar y las horas que llevan en la mar navegando. Entonces, al final, esa embarcación ya de por sí mala sufre mucho más. Claro. Bueno, pues es otra perspectiva más de esta situación desde el ángulo de quienes están ahí ayudando a todas estas personas prácticamente cada día. Manuel, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Sí, nada, a vosotros. Buenas tardes. Bueno, en plena crisis energética y climática a nivel mundial, la comunidad internacional pide compromiso para reducir el consumo de combustibles fósiles. En cambio, a algunos esto les parece una broma, miren. Bueno, estas risas vienen a responder a una pregunta. Ese es el entrenador del Paris Saint-Germain, junto al jugador del equipo, Kylian Mbappé, a la pregunta de un periodista sobre los viajes en jet privado y les planteaba usar el tren. Incluso el entrenador bromea diciendo que están pensando viajar en yates. Inmediatamente, después de esta rueda de prensa, después de estas risas de quienes viajan normalmente en su jet privado, las autoridades francesas han pedido contención y más compromiso, condenando además estas declaraciones. Quienes tienen que ser un ejemplo a veces no lo son con determinadas actitudes. Bueno, vamos a ver varios fenómenos meteorológicos alrededor del mundo con Antonio Cárdenes, con quien empezamos hoy. Antonio, por México. Sí, vamos a empezar en México, donde estamos preocupados en la costa oeste de México por el huracán Kai, o Key, ¿no? Depende de cómo lo pronuncia, se escribe K-A-Y. Entonces, lo tenemos en la costa oeste de México, a unos cientos de metros de la costa, pero tiene una trayectoria de sur a norte que está preocupando mucho. De hecho, el pasado fin de semana ya los primeros efectos de este huracán ya dejó 3 personas fallecidas en México. Por tanto, la situación es complicada. Fíjate, por ejemplo, en este campo de fútbol, cómo el agua que cae anormal e imprevista, y fíjate las inundaciones que está provocando ya. Durante los próximos días, entre hoy y el viernes, se va a ir acercando más a la costa, podría afectar a Baja California, por tanto, máxima preocupación en México. De aquí, de esta zona del mundo, vamos a cruzar todo el Pacífico y nos vamos a ir hasta Corea del Sur y Japón, donde también están preocupados por otro sistema tormentoso. Aquí se llama huracán, allí se llama tifón. Un tifón, Roberto, que está dejando también estas imágenes, como estamos viendo aquí, esto cerca de la costa, fíjate el oleaje tremendo, y lo más grave que ha ocurrido es
que hay 7 personas que han fallecido en un garaje. Vamos a ver incluso imágenes del rescate en ese garaje de 2 personas que sí pudieron ser rescatadas. Fíjate, esta es una de ellas, la sacan. Otra persona más la sacan, pero hay 7 que perdieron la vida. ¿Por qué? Porque bajaron al garaje en plenas inundaciones a intentar salvar sus coches. El garaje se inundó. Lamentable. Bueno, esto ha ocurrido en Corea del Sur y por último nos vamos a volver mucho más cerca de nosotros a ver qué está pasando con ese huracán Daniel, que lo llamamos huracán, que lo llamamos sistema tropical. Bueno, lo llamamos de diferentes formas. Ahí lo tenemos todavía dando vueltas en el Atlántico, a 1000 kilómetros más o menos desde las Islas Azores, y a casi 3000, más de 2000 de la península. Ahí lo tenemos, está al noroeste de las Islas Azores, Roberto. Lo que ahora, hoy, porque esto es minuto resultado, lo que a día de hoy se prevé con este huracán es lo que vamos a ver enseguida. Huracán ya debilitado que va a llegar, como vemos, hacia la península ibérica. Eso sería sábado, domingo, probablemente incluso lunes, ya muy debilitado, en forma de borrasca. Va a dejar lluvias, algo de viento y algo de oleaje. Pero fíjate, aquí tenemos la península ibérica y aquí tenemos cómo esa cola de frente podría incluso pasar, tocar, dejar algo en Canarias. Lo veremos a partir del lunes, todavía no, a partir del lunes veremos si efectivamente ese Daniel, reconvertido ya en borrasca, deja algo de agua y viento en Canarias. Tocar, dejar pasar, no te pillas los dedos. Bueno, en China ya son 74 los fallecidos por el terremoto que ha afectado al centro del país. En plena siesta son sorprendidos por las sacudidas del terremoto y sus numerosas réplicas. Y en cuestión de segundos el caos se apodera de esta guardería. Las profesoras tratan de poner a salvo a los pequeños vencidos por el sueño. 2 minutos más tarde logran evacuar a los más de 290 niños del centro. Aturdida, esta otra niña acaba paralizada en mitad del patio mientras sus compañeros corren despavoridos, hasta que el maestro se percata y acude a su rescate. Este otro grupo de alumnos estaba almorzando cuando todo empezó a su alrededor. Rápidamente salen corriendo del comedor y tratan de buscar refugio. En la calle, los servicios de emergencia se afanan por liberar a quienes permanecen bajo los escombros. Toda mi casa se derrumbó, ya no podemos vivir allí, relata este aldeano. Muchas carreteras han quedado inutilizadas. Los equipos de rescate se han visto obligados a evacuar a los vecinos en tirolesa a través de ríos. Bueno, y un fenómeno meteorológico que habría que ver por lo menos una vez en la vida, una aurora boreal grabada en esta ocasión desde el espacio. Todavía no la he visto, ¿eh? Todavía no he podido ver una aurora boreal. Yo este año por suerte estuve en Islandia y pude verla desde la superficie de la Tierra, pero es que en este caso están viéndola desde la nave, desde la Estación Espacial Internacional. Roberto, ¿te acuerdas que ayer dimos la vuelta al mundo con Magallanes y Elcano navegando? Pues en este caso la nave espacial, la Estación Espacial Internacional lo que está dando es una vuelta al mundo, pero por fuera, de lo máximo que se puede hacer, y precisamente lo que ven es estas auroras boreales espectaculares, las luces del norte, como las llaman también en inglés, y también la luna que se va a asomar por ahí la estamos viendo, esa es la luna que se les asoma. Este tono verde, parecen los rayos gamma, ¿verdad? Bueno, pues son imágenes del astronauta Samantha Cristoforetti, de la Agencia Espacial Internacional. Oye, Antonio, pues podemos aprovechar para despedir el programa con estas imágenes tan bonitas. Les dejamos, como cada día, con Telenoticias 1, Paco Luis Quintana. Nosotros volvemos mañana, a partir de las 2, en otra nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.